Pues después de esta preciosa canción, estamos deseando escuchar al hermano Héctor Viana, que nos visita de la congregación Barajas, Madrid, con el tema ¿Conoce usted a Dios? Tienes toda nuestra atención, hermano. Si yo os preguntara, ¿sabéis qué es el sol? ¿Qué me diríais? Pues no tenéis ninguna duda en saber lo que es el sol. De hecho, algunas sonrisas en vuestras caras demuestran que para todos el sol es algo normal, cotidiano. Un día tan bonito como el de hoy, a lo mejor me sacaréis fuera y diréis, mira, eso es el sol. Y es que todo el mundo sabe lo que es el sol. De hecho, el sol es tan importante para todos que si el sol no estuviera, ninguno de nosotros podría seguir vivo. Dependemos de él para poder seguir vivos. Solo alejar la Tierra un poquito del sol, nos congelaríamos y desapareceríamos todos. Es tan importante que aunque esté ahí, si no nos da directamente, parece ser que está demostrado que estamos un poquito más tristes. Si no nos da el sol, parece que nuestras emociones bajan un pelín. El sol es importantísimo para nosotros. Pero, ¿y si os preguntara, qué sabéis acerca del sol? ¿Sabéis qué tipo de estrella es? ¿A qué distancia está de la Tierra? ¿Sabéis, por ejemplo, qué tipo de energía utiliza? Bueno, pues cuando nos hacemos estas preguntas, pensamos, qué curioso, dependemos de él para vivir, pero no sabemos las respuestas a esas preguntas normalmente. Lo mismo pasa con Dios. En el mejor de los casos la gente conoce o sabe que Dios existe, que su vida no podría existir sin él, pero no se esfuerzan por saber más cosas acerca de Dios. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es hablar acerca de lo importante que es conocer a Dios y cómo podemos hacerlo. Fijaos, para ver lo importante que es, una promesa que nos da Él. Os pido que me acompañéis a vuestras copias de la Biblia, a Juan 17:3. Juan 17:3. Y allí, mientras que lo leemos, os pido que por favor busquéis ese beneficio que obtenemos de conocer a Dios. Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, que llegan a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Vida eterna. ¿Y no es esto lo que buscamos, lo que busca el ser humano desde el principio de la historia? Vivir para siempre. Conocer a Dios nos da la oportunidad de tener vida eterna. Hice también a su Hijo Jesucristo, porque al conocer a Jesús, lo que hizo en la tierra, como él conocía tan sumamente bien a su Padre, podíamos ver prácticamente a Dios su forma de actuar. Conocer a Dios nos puede dar la esperanza de vida eterna. Pero, ¿qué implica conocer a alguien? Bueno, vamos a ver qué no implica conocer a alguien primero para tenerlo claro. Conocer a alguien no basta simplemente con saber que existe. Por ejemplo, es interesante porque el Santiago 2:19 dice que los demonios también creen que hay un solo Dios. Bueno, ¿los demonios qué son? Criaturas espirituales de Dios que en un momento dado decidieron, en vez de servir y estar junto a Dios en su familia, oponerse de forma activa y directa al propósito de Dios. Ellos saben que Dios existe, pero sin duda este no es el conocimiento que Dios pide para darnos vida eterna, simplemente conocerle, o saber que existe, perdón. Tampoco es decir que lo conocemos, o hacer alarde de que lo hacemos, cuando en realidad no es así. Jesús estuvo hablando con los fariseos, unas personas de su época, que se sentían súper orgullosos de conocer la ley, de conocer a Dios. Pero Jesús, hablando con ellos, les dijo, mira, no os conozco, nunca habéis conocido a mi Padre, no sabéis lo que implica conocerle. Tampoco es este el conocimiento que nos va a dar esa vida eterna, ¿verdad? Tampoco es tener una cantidad de conocimiento. Y esto lo decimos por unas palabras que tuvo Jesús cuando se encuentra con una mujer samaritana en un pozo. Está charlando con ella y en un momento de la conversación le dice, mira, es que vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Y entonces la samaritana se quedaría así pensando y diría, que nosotros adoramos lo que no conocemos, pero si tenemos el Pentateuco, si tenemos los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, conocemos la ley, nuestra familia también vino de Egipto, pero ¿cómo dice esto? Bueno, ¿cuál era el problema? Que solo se basaban en esos 5 primeros libros de la ley. Su conocimiento no seguía aumentando, no seguía creciendo acerca de Dios. Por eso Jesús le dijo que tenían un déficit, tenían que seguir esforzándose por conocer más a Dios. No es suficiente con saber que Dios existe, con conocer un poquito o con decir que le conocemos. ¿Cómo entonces sabemos
¿O cómo podemos llegar a conocer a Dios? Bueno, no es fácil conocer a una persona. Si alguien dijera, mira, yo conozco a Héctor. Sí, mira, es moreno, es bajito, está casado. Pues estaría viendo cosas evidentes porque he entrado con mi mujer de la mano, llevo un anillo, no soy alto, soy moreno. Claro, eso no implica conocer a una persona. Para conocer a una persona hace falta dedicar tiempo, conversar, pasar largas temporadas juntos para saber cómo es. En el caso de un ser humano, pues sus habilidades, sus cualidades buenas, también sus defectos, sus cosillas que tiene que mejorar. Así es cuando empiezas a conocer a alguien, con mucho tiempo juntos. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Cuando dice la Biblia que sus caminos están en el cielo y los nuestros están aquí en la tierra, cuando es tan superior a nosotros, pues podemos conocerle porque Él quiere que le conozcamos. Y nos da 4 formas en las que lo podemos hacer. Vamos a verlo juntos, ¿vale? 4 formas que todos los días nosotros podemos aplicar en nuestra vida para conocer mejor a Jehová. La primera es leer la Biblia a diario. Hemos dicho que 2 personas para conocerse tienen que charlar, tienen que hablar. Pues Jehová, cuando leemos la Biblia, nos está hablando. Habla con nosotros de forma directa. Y es interesante porque al leer la Biblia deberíamos de buscar la forma de conocer más a Jehová. Leer la Biblia no debería ser, decía una publicación nuestra, como poner una música de fondo y dedicar unos minutos a leerla, muchos o pocos, los que tengamos, y ya está. Hay que deleitarse en lo que estamos leyendo. Hay que pensar. Por ejemplo, estar leyendo un relato de la vida de David. Y David está huyendo de Saúl, por las cuevas, por el desierto. Y entonces habría que pensar, ¿y qué edad tenía David? ¿Y cómo se sentiría David? ¿Y en qué situación se encontraría? ¿Estaría triste? ¿Estaría enfadado más bien? ¿O estaría ya cansado? ¿Y cómo le ayudó Jehová? Hay que meditar en lo que leemos. Hay que hacer lo que hacía el salmista Asaf. Por favor, acompañadme al Salmo 77, 12. Salmo 77, 12. ¿No lo tenéis? Él dice, meditaré en todas tus actividades y reflexionaré en tu modo de actuar. Meditar y reflexionar. Él se paraba a ver la situación del pueblo de Israel, de la nación con la que él vivía, de los anteriores, y pensaba, ¿cómo se ha comportado Jehová con ellos? Con nosotros. Y sacaba conclusiones, meditaba, reflexionaba. Por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando leemos la Biblia. Fijaos, decía esa misma publicación de la que citaba antes, que quizás si dedicamos 5, 10, 15, el tiempo que tengamos diario a leer la Biblia, ¿no? Habría que dedicar el mismo tiempo a meditar en lo que hemos leído, a pensar en qué aprendemos. Esa publicación decía, te puedes hacer 4 preguntas. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Jehová? ¿Qué relación tiene con el tema central de la Biblia, lo que acabo de leer? ¿Qué puedo hacer yo de forma realista para aplicarlo en mi vida personal? Y cuarto, ¿cómo lo puedo utilizar yo para ayudar a otros? Cuando leemos la Biblia y en la meditación que hacemos de lo que hemos leído, hacemos estas 4 preguntas y le damos respuesta, estamos entendiendo cómo es Jehová, estamos conociéndole mejor. Segundo punto, tratar de imitar a Jehová de todas las formas posibles. ¿Cómo tratar de imitar a Jehová nos ayuda a conocerle? Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Alguna vez habéis visto a un alfarero hacer un jarrón? El alfarero coge, pone un torno, empieza aquello a girar, pone un cachito de arcilla húmedo, se moja las manos, pone las manos en el barro, en la arcilla, y en unos minutillos ha hecho un jarrón precioso. Y uno lo ve y dice, oye, esto es fácil, esto sale. ¿Lo habéis intentado? Yo lo intenté, me quedé ahí. No, aquello es dificilísimo. Cuando uno intenta imitarlo, se da cuenta lo que conlleva. Claro, el punto 1 decíamos, nos esforzamos por ver las cualidades de Jehová, cómo actúa, cómo piensa, y entonces ahora nosotros intentamos imitarlo en nuestra vida, su bondad, su misericordia, su generosidad, su capacidad para perdonar una y otra vez, para cuidarnos. Y cuando intentamos imitar eso en nuestra vida, aprendemos de cómo es Jehová, de esas cualidades que Él tiene de forma natural, que ha puesto en nosotros y podemos desarrollar si nos esforzamos. Tratar de imitar las cualidades de Jehová y su forma de ser nos ayuda a conocerle mejor. El tercer punto, la oración. Hablábamos de que 2 personas para conocerse
Uno habla y otro escucha, luego van cambiando el papel. Bueno, pero es que Jehová no solo nos habla, sino que también nos escucha. La oración nos permite conocerle mejor porque Él nos escucha y nos responde a través de nuestra lectura, nuestra meditación de la Biblia. Además, Él nos promete que si leemos que si le oramos pidiéndole ayuda para conocerle, nos va a ayudar. Fijaos qué bonita forma de decirlo. ¿Cómo nos lo promete Él? De nuevo en la Biblia, por favor, en Lucas capítulo 11. Y es un ejemplo precioso el que pone aquí para que entendamos que si le pedimos ayuda para conocerle, nos va a ayudar seguro. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos 10 al 13. Dice: porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que toca la puerta se le abrirá. En realidad, ¿qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente en vez de un pescado? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Está poniendo el ejemplo. Dice: si necesitáis algo, pedid, buscad, tranquilos, lo vais a encontrar. Y ahora pone el ejemplo de un padre. Dice: si tu hijo pequeño, bueno, yo no soy padre, pero los que sois padres aquí, seguro que esto lo entendéis aún mejor que yo. Tu hijo tiene hambre, te pide algo de comer, no le vas a dar una piedra, o como dice aquí, un escorpión o una serpiente. No, porque tu hijo le quieres tanto que le das lo mejor que hay. Y ya dice el 13: por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, y este término malos no se refiere a un padre malo que pega, que castiga, que no quiere a sus hijos. Es más bien, la traducción dice, es malo que es incapaz, que no tiene la capacidad de darle todo lo que le gustaría. Por ejemplo, un padre que no es todopoderoso, como sí es Jehová. Seguimos leyendo, dice: saben darle buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el cielo les dará a ustedes Espíritu Santo a quienes se lo piden. Si un padre limitado le da lo mejor que tiene a sus hijos siempre, ahora Jehová, que no tiene limitaciones, si le pedimos su Espíritu Santo para conocerle mejor, que es algo que Él quiere, ¿va a haber algún problema para que Él no lo dé? Va a estar deseando darnos ese Espíritu, la fuerza más poderosa que hay, para ayudarle a conocerle mejor. Y el cuarto punto es que nos comportemos como amigos íntimos de Jehová. Pero ¿qué diferencia hay entre un amigo y un amigo íntimo? Seguro que en vuestras cabecitas ya está la respuesta. El amigo íntimo es el que sabes que no te falla. Ese que si tú le cuentas algo importante para ti, para él también es importante. Es aquel que incluso si hace falta te va a ayudar y te va a corregir, porque te quiere de verdad. Es aquel que no te va a hacer nada que te haga daño a propósito, porque te quiere, porque es tu amigo íntimo. ¿Y cómo podemos nosotros comportarnos como amigos íntimos de Dios? Pues es interesante lo que dijo Asaf. Leíamos el Salmo 77, pues en el 78, si buscáramos el 40 y 41, dice que Jehová, cuando veía la actitud de las personas que supuestamente tenían que adorar y servir a Dios, que hacían todo lo contrario, esto producía unos sentimientos en Jehová. Dice, lo hacían sentirse herido, lo entristecían. Cuando nos esforzamos por ser amigos íntimos de Jehová, por no hacer nada que estropee nuestra relación con Él, porque Él se sienta feliz, porque Él esté tranquilo, por seguir sus justas normas que son para nuestro beneficio, demostramos que queremos conocerle y aprendemos a conocerle mejor. Hemos visto 4 formas de conocer mejor a Dios, ¿verdad? Las podemos utilizar en nuestro día a día. Pero quizás os preguntéis, yo me lo preguntaba cuando me preparaba la presentación, ¿y cómo sé si lo estoy haciendo bien? Porque uno da clases de conducir, ¿y cómo sabe si ya puede conducir? Porque va al examen y aprueba. Y si no aprueba, es que no lo estás haciendo bien. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos empezando a conocer o conocemos bien a Dios? Pues fijaos de qué forma tan sencilla. Acompáñame por favor a la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Los versículos 3 y 4. Dice: y por esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si seguimos obedeciendo sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerlo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Quieres saber si conoces bien a Dios? Si te estás esforzando por conocerle, pues es facilísimo. Obedeces lo que Él te pide,
¿Obedeces los consejos y los mandamientos que te da para que te vaya bien y que no tengas problemas? Si los obedeces, es que le estás conociendo bien. Ahora, si hay cosas que no obedeces, a lo mejor no vas por el buen camino. Fijaos, esto lo apoya el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Con esta palabra conocer, dice, no se piensa en este término de conocer, que aquí se aplica, como tener mucha información, muchos datos acumulados, sino que se posee ese conocimiento cuando se ejerce. O sea, es tener el conocimiento y aplicarlo en nuestra vida, obedecer los mandamientos de Dios. Veamos un mal ejemplo y un buen ejemplo del pasado para entenderlo mejor, ¿os parece? Fijaos, os pido que me acompañéis al libro de Oseas, capítulo 4. Libro profético de Oseas, capítulo 4. Está justo después de Daniel, por si nos ayuda a localizarlo, que es un libro pequeñito. Y antes de buscarlo y de leerlo, vamos a ponernos un poquito de contexto. Siglo 800 antes de Cristo, o sea, ya llevan muchos años como nación de Dios dedicada a Él, con sacerdotes, con la ley, con el templo. Conocen bien cómo es adorar a Dios, tienen claro todos cómo hay que comportarse. Y en esta situación, Jehová le dice a su pueblo mediante el profeta Oseas lo que vemos en el capítulo 4, versículo 1. Oye las palabras de Jehová, oh pueblos de Israel, porque Jehová tiene un caso legal contra los habitantes del país, porque en el país no hay verdad, ni amor leal, ni conocimiento de Dios. Qué palabras más duras, ¿verdad? Jehová le dice a su pueblo, tengo un pleito con vosotros. ¿Por qué? Porque no hay amor y no hay conocimiento de Dios. Pero no hemos dicho que llevan ya un montón de siglos sabiendo cómo comportarse con sacerdotes. ¿Cómo podía Jehová decirles esto? Si ellos sabían lo que tenían que hacer. La clave en el versículo 6. Mismo capítulo 4, versículo 6. Dice, como no hay conocimiento a mi pueblo se le hará callar. Como tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote mío. ¿Es que no sabían qué había que hacer? Sí lo sabían. El problema es que decidieron apartarlo, decidieron dejar de seguir ese conocimiento. No lo aplicaban en su vida, no demostraban conocer a Dios porque no aplicaban las normas de Dios. Claro, ese era el problema. Dice una obra de consulta hablando de este texto que tenían claro lo que había que hacer, pero que empezaron a cambiar su forma de actuar y actuaban de acuerdo a sus sentimientos, a lo que les apetecía. Dice que se sentían satisfechos en sí mismos, en su corazón, empezaron a ensalzarse y a dejar de cumplir el conocimiento que ya tenían de Dios. Un buen ejemplo, el del rey Josías. Y para entender lo que hizo el rey Josías, vamos a ir buscando, si os parece bien, por favor, si sois tan amables, me acompañáis, el libro de Jeremías, capítulo 22. Jeremías, capítulo 22. Y antes de leerlo, permitidme que pongamos un pequeño ejemplo, para situarnos en lo que vamos a leer. Imaginaos que estáis en casa tranquilamente, la tarde del sábado hoy, y os llega una cartita de la DGT, ahí, y la abres. Voy a decir Héctor para que nadie se agobie. Héctor te ha llegado una multa, un multón. Y tú lo miras y dices, pero bueno, si es que si este no es mi coche, si yo no estaba allí, esto es un problema, tengo que reclamar. Y entonces tú te vas a la DGT a reclamar, pero no te vas solo, porque como es una injusticia, el alcalde de Alcalá de Henares va contigo para ayudarte. Bueno, no, perdón. El rey de España va contigo de la mano a la DGT en Arturo Soria para decir, no, mira, esta multa es un error. Ni es su coche ni estaba allí. Jeremías 22:16. Hablando de Josías, dice, él defendió las reclamaciones judiciales de los pobres y de los que sufren. Y todo salió bien. O sea, Josías abogaba en los juicios por los que estaban solos, los que estaban desfavorecidos, los que nadie les ayudaba. El rey. ¿Y por qué haría esto el rey? ¿No es eso lo que significa conocerme? Afirma Jehová. ¿Es que Josías no tenía cosas que hacer el hombre? Un montón. Pero él sabía lo que implicaba conocer a Dios. Su papel como rey era hacer esto. Como conocía a Dios y lo quería demostrar en su vida, se esforzaba por aplicarlo. Ese sí es un buen ejemplo de lo que implica conocer a Dios. ¿Y cómo podemos nosotros demostrar en nuestro día a día, en nuestra vida, que conocemos a Dios?
Bueno, pues no hay forma más clara o más fácil de demostrarlo que en nuestra vida personal, lo que hay dentro de nuestra casa. Fijaos, un ejemplo. Acompañadme de nuevo, por favor, a la carta de Pablo, en este caso, a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y veamos una forma práctica en la que todos los que estamos aquí podemos demostrar en nuestra vida personal que conocemos a Dios. Porque veo que aquí hay muchos esposos, hay esposas, y sin duda todos somos hijos del año. Así que estos consejos nos pueden aplicar a todos para demostrar en nuestra vida que conocemos a Dios. Efesios 5:33 dice: sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. Un consejo para los esposos. ¿Cómo aplica esto alguien que conoce a Dios y que lo quiere demostrar en su vida? Pues demostrando amor a su esposa en cada decisión que toma. Cuando piensa qué será lo mejor, y una vez que ve que puede servir o hacer las cosas como Dios quiere, piensa qué es lo mejor para mi esposa. ¿Cómo puedo demostrar que la quiero? Que esta decisión que tomo es lo mejor para ella. No lo mejor para él, sino para que ella esté feliz. Pues cómo nos comportemos y las decisiones que tengamos con nuestra esposa demostrará el conocimiento que tenemos de Dios. Seguimos leyendo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Y esto no es para nada denigrante. Vamos a ponernos en situación. Se han casado porque se quieren y desean estar juntos toda la vida. Ahora el esposo cumple su papel demostrando en cada decisión que lo que quiere es que ella sea feliz y amarla, cuidarla, protegerla, para que ella le vaya lo mejor posible. Si ella ya le quiere de por sí y ve día a día cómo él se esfuerza por demostrarle ese amor cuidándola, ¿tendrá algún problema para seguir queriendo y mostrándole el respeto por el esfuerzo que hace en su papel de familia? En absoluto. Y en el 6.1, este así que nos aplica a todos, seguro. Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo. Cuando un hijo es obediente a sus padres, cuando vive sobre todo con ellos en familia, y demuestra que obedece a Jehová, obedece a sus padres y la autoridad que Jehová ha puesto en ellos, demuestra en su vida que conoce a Dios y que ese conocimiento lo aplica en su vida. ¿Qué otras formas podemos demostrar que conocemos a Dios? Pues a elegir a nuestras amistades, con quien pasamos tiempo. Claro, podemos elegir a personas que sean siervos de Dios, que ellos se esfuercen por conocerle y aplicarlo en su vida, y eso nos va a ayudar a conocer más a Jehová. O por el contrario, a lo mejor, si elegimos amistades que no conocen a Dios, o que por su forma de vida demuestran que ese conocimiento lo rechazan, como pasaba con los israelitas de antigüedad, no estaremos acercándonos a Jehová. Estaremos rechazando ese conocimiento que se supone que estamos buscando. Pero no son solo personas físicas, no son solo nuestros compañeros de clase o de trabajo o nuestras amistades, también son las películas que elegimos, los libros que leemos, la música que escuchamos, los chats o aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono, lo que permitimos que entre por nuestra cabeza, nos hacen ver si nos esforzamos por conocer a Dios y lo hacemos en nuestra vida. Claro, cuando uno ya ve que conoce a Dios, que en su vida empieza a notarse que uno conoce a Dios, uno empieza a estar tranquilo y dice, ay, pues yo, esto va bien, lo estoy haciendo bien. Y qué bonito es notar que Jehová le reconoce a uno como un buen siervo suyo. Eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? No quieres conocerle a Dios para que Él te reconozca como amigo suyo. Y es que esto es un concepto importante, porque queremos ser amigos de Él y que Él nos considere sus amigos. Fijaos, para entenderlo, la diferencia que hay entre conocer a alguien y que ese alguien te reconozca como que le conoces y sois amigos de verdad. Seguramente todos conocéis este típico bar o restaurante añejo, ¿no?, de la zona, Casa Ricardo o Casa Ambrosio, más. Y tú entras en ese restaurante y ves en todas las paredes fotos con chinchetas de un señor con un delantal, con famosos, con políticos, con deportistas, con actores, y tú dices, este es Ambrosio, porque él se siente orgulloso de conocer a gente tan importante. La pregunta es, si tú vas a casa del futbolista, del actor, del político, ¿crees que en la pared de su salón o en su dormitorio va a haber una chincheta con la foto de Ambrosio? Claro, él conoce a esa gente y cree conocerla, ¿pero él es reconocido por esas personas? No.
Queremos que Jehová nos reconozca como amigos suyos y personas que le conocen. Queremos hacer nuestras las palabras de Pablo a los Gálatas 4:9 cuando dice: pero ahora que conocen a Dios, o más bien, ahora que Dios los conoce a ustedes, queremos que Jehová nos reconozca como amigos suyos. Para eso hace falta esforzarnos diariamente por conocer a Dios. ¿Recordáis las 4 formas en las que podemos en nuestro día a día conocer más a Jehová, independientemente de cuánto le conozcamos ya? La primera: leamos la Biblia a diario y meditemos en ella. Escuchémosle, porque Él está hablando con nosotros. Y luego meditemos en cómo aplicarlo en nuestra vida, cómo poder aplicarlo con otras personas y mejorar nosotros. La segunda: imitémosle. Tratemos de que aquello que hemos aprendido de Él, aplicarlo en nuestra vida, porque eso nos ayuda a conocerle mejor todavía. La tercera: hablemos con Él. Expresámosle nuestros sentimientos para que Él también nos pueda responder y además pidámosle con su Espíritu Santo que nos ayude a conocerle. Y la cuarta: comportarnos en todo aspecto de nuestra vida, tanto lo que se ve fuera como lo que hay dentro de nuestra familia, como amigos íntimos de Dios. ¿Recordáis el beneficio que nos prometía Jesús en Juan 17:3 de aquellos que se esfuercen por conocer a Dios? Vida eterna. Pero no solo es una promesa de futuro. Fijaos lo que leemos en el libro de Segundo de Crónicas 16:9. Segundo libro de Crónicas. Promesa futura, vida eterna. Promesa actual, Segundo de Crónicas 16:9. Leeremos un cachito del versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de los que le sirven con un corazón completo. El ser más poderoso del universo, que nos quiere tanto, va a estar atento a ti, como un padre que ve que su hijo juega en un columpio, atento, con cuidado, para que no te pase nada malo. Y no es cierto que todos necesitamos ayuda ante las situaciones y dificultades que nos sobrevienen a todos. Eso es una promesa que Dios da a aquellos que se esfuerzan por conocerle. Así pues, os animo, quizás ya estáis dedicados a Dios y tenéis un amplio conocimiento de Dios, pero hay que seguir conociendo más a Dios y aplicarlo en nuestra vida. Si en el auditorio o desde casa alguien está viendo esta conferencia y aún no se ha decidido a conocer a Jehová de forma personal y fuerte, pues es un buen momento para solicitar un curso bíblico. En la página web o con cualquier testigo que te haya invitado, puedes pedírselo para conocer más a Jehová y apreciar las bendiciones y promesas que Dios nos da a todos. Pues hermano Viana, que estos aplausos sirvan de agradecimiento por tu discurso y por tu excelente preparación. Hemos disfrutado muchísimo. Deseamos que tengas un buen regreso a casa. Para la semana que viene también tenemos un discurso muy interesante. Estáis todos invitados a asistir. Y ahora sin más vamos a pasar al estudio de la Atalaya, que nos lo dirigirá nuestro hermano Alejandro Matei. Los invitamos a todos a ponerse de pie para cantar una canción que habla de algo que nos encanta hacer. La canción se titula Predicamos a toda clase de personas. Canción 57. Hoy vamos a estudiar juntos el artículo de estudio número 11, que trata sobre algo que es contagioso y muy positivo. El artículo se titula Imitemos a Jesús y prediquemos con entusiasmo. Vamos a hablar del entusiasmo al predicar. El texto temático es Lucas 10:1, que dice: el Señor los envió delante de él de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a donde él mismo iba a ir. Como dice el tema, vamos a ver 4 formas de imitar el entusiasmo con el que Jesús predicaba. Y si le echamos un vistazo a los subtítulos, vemos cuáles son esas 4 formas. Él se centró en hacer la voluntad de Jehová, prestó atención a las profecías, confió en que Jehová lo ayudaría y fue positivo. Así que vamos a ver cómo podemos imitar a Jesús de esas 4 maneras. Están todos invitados a participar, tenemos ganas de escuchar sus buenos comentarios. Hoy nuestro lector será el hermano Efraín. Comenzamos con la lectura del primer párrafo.
A diferencia de los cristianos falsos, los testigos de Jehová demostramos que sentimos un intenso deseo de predicar. Aún así, puede que a veces algunos de nosotros sintamos que nos falta entusiasmo por la predicación. Quizás nos pase como a cierto anciano muy diligente que reconoció: a veces simplemente no tengo ganas de predicar. ¿Cuál es una diferencia entre los testigos de Jehová y otras personas que afirman ser cristianas? Hermana Alicia, de Cuadrado. Sí, que otras personas no sienten ningún deseo de ir a predicar, incluso algunas que creen, que tienen creencia, de hecho algunas veces nos felicitan, ¿no?, porque hacemos esto. Y sin embargo nosotros sí tenemos ese deseo, ¿no?, de hablarle a otros acerca de nuestro Creador. Muy bien. Hermana Daso. Y algunos se preguntan por qué tenemos este deseo, ¿no? Tito 2.14 lo explica muy bien, ya que es una obra con propósito y ayudamos a las personas a que puedan conocer a Jehová y disfrutar de la vida. Muy bien. Todos tenemos ese deseo, pero eso no significa que pase a veces qué. Hermano Álvaro. Sí, es verdad que la predicación es una labor que nos caracteriza, que es la más importante que efectuamos, ¿no? Y que lo ideal es que lo efectuemos con entusiasmo, pero tampoco hemos de sentirnos mal si a veces, como comenta el anciano, no tenemos ganas de predicar. Como cita el párrafo, se esfuerza mucho este anciano, pero a veces le faltan ganas, así que lo importante es reconocerlo y trabajar para recuperarlas. Muy bien. Vamos a leer el párrafo 2. Tal vez haya otras facetas de nuestro servicio a Dios que nos resulten más atrayentes que salir a predicar. ¿Por qué? Porque cuando construimos o mantenemos salones del reino, participamos en labores de socorro o animamos a los hermanos, de inmediato vemos los buenos resultados y nos sentimos bien. Además, cuando trabajamos con ellos, disfrutamos de un ambiente de paz y amor y sabemos que nuestros esfuerzos se agradecen y valoran. Por otro lado, a lo mejor llevamos muchos años predicando en el mismo territorio y muy pocas personas prestan atención al mensaje. Puede que algunos incluso reaccionen de manera muy negativa. Y además sabemos que cuanto más se acerque el fin, es probable que haya más oposición. ¿Qué nos ayudará a mantener o incluso aumentar nuestro entusiasmo por la predicación? ¿Por qué no siempre es fácil sentir entusiasmo por la predicación? Hermana Patricia, de Mesa. Pues por la respuesta, porque las personas a veces reaccionan de una manera negativa, el territorio suele ser el mismo y solemos ir a las mismas casas una y otra vez, ya nos conocen y a veces pues estamos cansados y eso pues hace que nos agotemos más. Es verdad. Hermano Jairo. Además, si lo comparamos con otras facetas que podemos hacer en el pueblo de Dios, como el mantener salones del reino, labores de socorro, animar a los hermanos, al final es algo que esa cosa buena y todo el trabajo que estamos haciendo se ve de inmediato el resultado. Sin embargo, a la hora de predicar, como comentaba Patricia, se puede tardar en ver los resultados o desanimarnos. Así es. Hermana Mireia Altaver. Como dice la primera parte de Mateo 10:22, toda la gente los adorará por causa de mi nombre. Y eso es verdad que en los últimos tiempos en el territorio muchas veces lo vemos, muchas veces no tenemos una buena contestación o una buena respuesta y esto puede ir minándonos poco a poco y que ese gozo pues a lo mejor pueda disminuir. Muy bien. Hermana Tere. Y todos esos inconvenientes que se han mencionado, pues puede ser que a veces pues se nos quite ese entusiasmo y ese gozo. Pero bueno, hay una pregunta que nos va a hacer razonar, que nos ayudará a mantener ese entusiasmo o incluso aumentarlo para poder hacer un buen ministerio. Muy bien, eso es lo que vamos a ver en este artículo. Pues vamos a leer el siguiente párrafo, el 3. Algo que nos ayudará a tener entusiasmo por la predicación es analizar el ejemplo de Jesús. Mientras estuvo en la tierra, él no fue perdiendo el entusiasmo por el ministerio, sino que de hecho lo fue aumentando.
El mismo se comparó a un hombre que pasó 3 años cuidando una higuera, pero el árbol no dio ningún fruto. De manera parecida, él estuvo 3 años predicándole a los judíos, pero muy poquitos se hicieron discípulos suyos. Sin embargo, tal como el hombre no dejó de intentar que el árbol diera fruto, Jesús no se dio por vencido ni bajó el ritmo en su ministerio. Al contrario, se esforzó con más intensidad por tocar el corazón de las personas. Vamos a ver esta interesante comparación que Jesús usó directamente de la Biblia. Vamos a leer Lucas 13, versículos 6 a 9. ¿A quién le gustaría leer esos versículos? Lucas 13, 6 a 9. Hermana Estefanía, por favor. Entonces les planteó esta comparación. Un hombre que tenía una higuera plantada en su viña fue a buscar fruto en ella, pero no encontró nada. Luego le dijo al hombre que cuidaba la viña: «Mira, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado nada. Córtala. ¿Por qué tiene que ocupar el terreno inútilmente?» Él le contestó: «Señor, déjala un año más, que voy a cavar la tierra alrededor de ella y a echarle estiércol. Si más adelante da fruto, perfecto, pero si no, la cortas». Muchas gracias. ¿Qué nos enseña Lucas 13, 6 a 9 sobre Jesús? Hermano Rubén Reyes. Pues él se comparó a este hombre que, a pesar de que esa higuera pues parecía que no daba más fruto, hasta el grado de que el dueño dijo: hay que cortarla para que no ocupe un sitio inútilmente. Pero él contestó: vamos a intentarlo una vez más, y lo hizo con verdaderas ganas, porque cavó alrededor de la higuera, le echó estiércol con el fin de que produjese más. Todo eso implicaba bastante esfuerzo, y eso fue lo que hizo Jesucristo. A pesar de que la nación judía le había rechazado, de que los líderes religiosos pues no creían que él fuera el Mesías, él estuvo esforzándose constantemente, y más cuando se acababa su ministerio, pues llegar al corazón de estos judíos. Muy bien. Hermano John. Y esto no era fácil, ¿no? Porque los judíos eran hombres muy obstinados, de costumbres, y se negaban a aceptar la verdad a pesar de que las pruebas eran muy claras, en el caso de Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús, como se ha comentado, no se dejó vencer, sino que siguió predicando con entusiasmo. Es un ejemplo para nosotros. Aun cuando en la predicación encontramos personas que incluso ya las conocemos de haber llamado a esa misma puerta y nos dicen que no, ya por varias veces, pues a seguir predicando con entusiasmo. Así es. Hermano Levia. Sí, dice que Jesús no se dio por vencido y añade: ni bajó el ritmo de su ministerio. Me ha llamado la atención porque, claro, cuando el territorio está tan difícil, pues uno tiende a recortar un poquito el tiempo, ¿verdad? Y poquito a poco uno se acostumbra y dice: pues si he salido a predicar y solamente he predicado a lo mejor 1 horita, ¿no? Pues la idea es hacer como Jesús, ¿no? No bajar ese ritmo, y sino esforzarnos, si cabe, con más intensidad. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 4. En este artículo hablaremos de cómo Jesús demostró entusiasmo, sobre todo durante los últimos 6 meses de su vida en la tierra. Analizaremos 4 formas en las que nos dio un buen ejemplo. 1. Se centró en hacer la voluntad de Jehová. 2. Prestó atención a las profecías. 3. Confió en que Jehová lo ayudaría. Y 4. Fue positivo y mantuvo la esperanza de que algunos lo escucharan. ¿Qué 4 puntos analizaremos en este artículo? Hermana Pilar. Uno, se centró en hacer la voluntad de Jehová. Segundo, prestó atención a las profecías. Tercero, confió en Jehová que lo ayudaría. Y cuarto, fue positivo y mantuvo la esperanza de que algunos lo escucharan. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué aprendemos de la nota de estudio a la que se hace referencia aquí en el párrafo? Hermano Ángel Páramo.
Allí se nos indica al final de la nota que Jesús estaba centrado en la actividad del ministerio durante los últimos 6 meses de su ministerio aquí en la tierra, ¿no? Así que hasta el final él mantuvo esta actitud de predicar incansablemente, incluso sabiendo que su vida estaba llegando al final, ¿no? Así que para poder imitar su ejemplo vamos a ver estos 4 puntos que nos ayudarán a hacer lo mismo. Muy bien. Nosotros nos acercamos al fin de este sistema, así que queremos también predicar con entusiasmo como Jesús. Vamos a ver cómo podemos imitarlo. La primera manera, se centró en hacer la voluntad de Jehová. Párrafo 5. Jesús predicó con entusiasmo las buenas noticias del reino porque sabía que eso era lo que Dios quería que hiciera. Para Jesús, esta obra era su prioridad en la vida. Incluso durante los últimos meses de su ministerio, viajaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea enseñando a la gente. También capacitó a más discípulos para que fueran a predicar igual que él. ¿Cómo demostró Jesús que estaba centrado en hacer la voluntad de Dios? Vamos a escuchar a Mateo, por favor. Para Jesús, esta obra era su prioridad en la vida porque amaba a Jehová. Muy bien, Mateo. Hermana Cristina. Sí, como ha dicho Mateo, para él su prioridad era esa, ¿no? La de predicar las buenas noticias y además de hacerlo con entusiasmo, porque sabía, como leemos en Lucas 4:43, que era lo que Jehová quería que hiciera y que capacitara también a los discípulos para que ellos también hicieran lo mismo tal como él lo hacía. Muy bien. Hermano Cámara. Y no se dedicó a capacitar a 12 discípulos. Como vemos en Lucas 10:1, él eligió a 70 para enviarlos. Por lo tanto, está claro que él hizo muy buena labor. Muy bien. Hermana de mesa, por favor. Además, como menciona Lucas 13:22, ¿no? Dice, mientras viajaba hacia Jerusalén, iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, enseñando a la gente. Así que él no se centró solo en Jerusalén, no desperdició el tiempo. Todo el que iba encontrando en el camino, él aprovechaba para darle el mensaje. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Y el texto de Lucas 4:43, como ya se comentó muy bien, pero también al final me gusta mucho lo que comenta Jesús. Dice que las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Y me gustó mucho que recalcó ese hecho. Vino para predicar. ¿Predicar el qué? El reino de Dios. Y por eso ese entusiasmo que demostró diciendo esto y mostrándolo con hechos, pues es algo que nos impele a nosotros a querer hacerlo igual. Muy bien. Él quería hacer lo que Jehová quería que él hiciera, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente párrafo, el 6. Hoy día predicar las buenas noticias sigue siendo la obra principal que Jehová y Jesús quiere que hagamos. Todos los trabajos que hacemos por Jehová tienen una relación directa con la predicación. Por ejemplo, construimos salones del reino para que las personas a las que predicamos puedan ir allí a adorar a Jehová. Todas las labores que se realizan en Betel y en otros lugares parecidos sirven para apoyar la predicación. Y participamos en labores de socorro para que los hermanos no solo tengan las cosas necesarias, sino que puedan retomar sus actividades espirituales, lo que incluye la predicación. Tengamos siempre presente que predicar es la labor más importante que Jehová quiere que hagamos. Así, nuestro deseo de predicar tanto como sea posible será más fuerte. Un anciano de Hungría llamado János dice: siempre me recuerdo que ninguna actividad espiritual reemplaza a la predicación. Esa es nuestra asignación principal. La pregunta del párrafo 6 dice: ¿de qué manera se relaciona la predicación con cualquier asignación que tengamos? Hermana Elena.
Pues se relacionan de una forma directa. Jehová y Jesús han dejado claro que la predicación es la labor más importante que debemos realizar, pero todas las demás asignaciones, como construir salones del reino, servir en Betel, están pensadas para respaldar directamente esta obra. Muy bien. Hermana Gabriela. Y en la ilustración se ve como estos dos hermanos del lado izquierdo están en un servicio especial, como muchos hermanos que están en la congregación, y uno en la construcción, otro trabajando para Betel, pero desde su casa. Pero para ellos lo más importante es lo que vemos en el lado derecho. Ellos están predicando porque saben que es lo más importante. Muy bien, gracias por comentar la imagen. Uno de los hermanos que se cita en el párrafo dijo algo muy interesante, el hermano Llanos. Hermana Alicia Díaz. Y es interesante también cómo se menciona que incluso las labores de socorro tienen que ver con esta parte de la predicación, porque cuando se ayuda a los hermanos, lo que queremos no es solo que tengan lo necesario, sino que también puedan volver a sus actividades espirituales, y esto incluye el que puedan predicar otra vez. Así es. Katy, por favor. Sí, sobre todo también tenemos que tener en cuenta que predicar es la labor más importante para Jehová, ¿no? Y Él quiere que lo hagamos, y así nuestro deseo de predicar, tanto como sea posible, se hará más fuerte. Muy bien. Hermano Mesa. La idea es que toda la actividad de la organización se centra en darle prioridad al adelanto de las buenas noticias del reino. Esa es la prioridad que tiene la organización de Jehová. Es cierto. Hermano José Antonio. Sí, las palabras que se citaron antes de Mateo 28, 19 y 20, pues también dejan patente, ¿no?, que esta obra de predicar, sin lugar a dudas, es lo más importante, que Jehová quiere que estemos ocupados en ella, ¿no? Se puede percibir por el hecho de que no es una sugerencia la de ir a predicar. Ahí se expresa como un mandato que se espera que obedezcamos. Y tanto es así que incluso, como menciona el versículo 20, que incluso Jesucristo nos acompaña para que esta labor se pueda realizar, porque realmente es eso, ¿no? Es algo muy importante. Muy bien. Pasamos al párrafo 7. Algo que nos ayudará a sentir más entusiasmo por la predicación es ver a las personas como las ve Jehová. Él quiere que tantas como sea posible escuchen y acepten las buenas noticias. Como este mensaje puede salvarles la vida, Jehová quiere ayudarnos a ser más hábiles en nuestra forma de llevárselo. Por ejemplo, el folleto Una obra de amor ofrece sugerencias útiles para iniciar conversaciones con el objetivo de empezar cursos bíblicos y hacer discípulos. Incluso si no aceptan el mensaje ahora, tal vez tengan la oportunidad de hacerlo antes de que termine la gran tribulación. Lo que les decimos ahora será lo que quizás los motive a aceptarlo en el futuro. Pero para eso es imprescindible que sigamos predicando. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. ¿A quién le gustaría leerlo? 1 Timoteo 2, 3 y 4. Hermana Emilia, por favor. Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador Dios, pues su voluntad es que toda clase de personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿por qué quiere Jehová que sigamos predicando? Vamos a escuchar a la hermana, por favor. Jehová quiere que tantas como sea posible escuchen y aceptan las buenas noticias, porque este mensaje puede salvarles la vida. Eso es, muchas gracias. Hermana Emi. Y para ello tenemos ayudas.
como por ejemplo el folleto Una obra de amor, donde se nos dan sugerencias útiles para poder iniciar conversaciones con las personas, porque nuestro objetivo es precisamente que lleguen a empezar un curso bíblico y sean discípulos. Además es interesante lo que dice el párrafo, ¿no? Que si no aceptan el mensaje ahora, tienen la oportunidad de hacerlo justo antes de que acabe la gran tribulación. Pero para eso tenemos que predicar ahora, para que el mensaje les quede grabado y puedan reaccionar, aunque sea en un futuro. Muy bien. Hermana Patricia. Y siguiendo con el comentario de Dani, hay un apunte muy interesante en la pregunta de los lectores que se acaba de publicar ahora sobre el momento hasta el que estaremos predicando. Es una aclaración sobre Mateo 24:14 que explica que el fin del que habla Mateo se refiere al fin del mundo de Satanás definitivo antes del Armagedón. Así que parece que vamos a seguir predicando hasta justo antes de que empiece Armagedón. Por lo tanto, vemos que Jehová tiene verdadero interés en que las personas puedan reaccionar hasta el último momento. Hasta entonces seguiremos predicando. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Hermano Pablo. Y esto sin duda nos ayuda a mantener el equilibrio, pero además el sentido de urgencia, porque nos ayuda a ver a las personas como Jehová las ve. Él dice en 1 Timoteo que quiere que personas de toda clase se salven, y de toda clase involucra a personas que no están interesadas o que están opuestas, pero como sabe que las personas pueden cambiar y quiere que cambien, nos ayuda a verlas igual, aunque nos digan que no, ver como posibilidades en un futuro les cambia las circunstancias o vean la vida de otra manera, y eso las acerca a Jehová y las ayuda a verlas también como nosotros la vemos. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a la segunda cosa que queremos imitar de Jesús. Él prestó atención a las profecías. Párrafo 8. Jesús sabía cómo se cumplirían las profecías bíblicas y por eso sabía que su ministerio solo duraría 3 años y medio. También era consciente de cómo y cuándo iba a morir porque estaba predicho. Conocer las profecías hizo que Jesús quisiera aprovechar bien su tiempo predicando con entusiasmo para terminar la obra de Dios le había encargado. ¿Qué efecto tuvo en Jesús conocer las profecías? Hermano Hugo, por favor. Al saber que su ministerio sería breve, conocer las profecías lo llevó a predicar con diligencia, para cumplir la obra que Dios le había encargado. Muy bien. El hermano Salvador. Llama la atención el que al saber él las profecías y lo que le iba a pasar a él, no se retrajo, es decir, sabía que tenía que morir y las formas, pero eso no le arrugó su situación, sino que fue más intenso todavía. Él tenía que cumplir unas profecías que sabía que eran cosa de él, de llevarlas a cabo, y eso le daba mucho valor para conseguirlo. Muy bien. Hermano Jairo Baides. Y claro que él sabía las profecías, probablemente él como la palabra es el que incluso transmitió a Daniel las profecías que hablaban sobre él mismo, y luego él se las contó en Lucas a sus apóstoles. O sea, él lo tenía muy presente, sabía el tiempo que le quedaba y quería aprovecharlo. Muy bien. Párrafo 9. Comprender las profecías bíblicas puede motivarnos a predicar con entusiasmo. Sabemos que a este sistema le queda poco tiempo. Vemos los sucesos actuales y la actitud de las personas y nos damos cuenta de que así es como la Biblia predijo que serían los últimos días. Entendemos cómo se está cumpliendo la profecía sobre el conflicto que habría en el tiempo del fin entre el rey del sur, es decir, el Reino Unido y Estados Unidos, y el rey del norte, es decir, Rusia y sus aliados. También entendemos que los pies de la estatua de la profecía de Daniel 2, 43 al 45 representan a la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos. Nuestro estudio de este pasaje nos convence de que dentro de muy poco el reino de Dios destruirá a los gobiernos humanos. Todas estas profecías indican en qué punto de la historia estamos y hacen que queramos predicar con urgencia. ¿Por qué nos motivan a predicar con entusiasmo las profecías bíblicas? Hermano Ángel Calzado.
Pues porque al entender estas profecías, y al igual que Jesús, sabemos cuánto tiempo le queda más o menos a este sistema, ¿no? Y sabemos que le queda muy poco. Por ejemplo, el hecho de conocer la profecía de Daniel 11:40, de el rey del sur y el rey del norte, de lo que está ocurriendo, de lo que va a terminar ocurriendo, pues eso nos hace tener claro y saber qué va a ocurrir y predicar con esa urgencia que sabemos que se necesita. Muy bien. Hermano Andrés. Por ejemplo, la de Daniel también, pues menciona la séptima potencia, que sería la potencia binaria de Estados Unidos e Inglaterra, son los pies de hierro y de barro y ya no hay más. Es verdad que llevamos tiempo esperando, pero sabemos que no hay más y que es la última. Muy bien. Hermano Pedro. Por eso qué bueno es el que podamos valorar el enorme privilegio que tenemos de tener toda esta información tan útil. Nos tiene que servir precisamente de palanca y de ánimo para seguir predicando. El saber que estamos viviendo en un momento único en la historia, el saber lo que va a ocurrir, que esa incertidumbre la tienen las personas y nosotros no, nos tiene que motivar a eso, a no cansarnos y a seguir buscando a los merecedores en el territorio. Así es. Pasamos al siguiente párrafo, el 10. Las profecías bíblicas también nos dan un mensaje que estamos deseosos de compartir. Una hermana que se llama Carrie y sirve en la República Dominicana dice: cuando pienso en las promesas tan bonitas que nos ha hecho Jehová para el futuro, siento que tengo que contárselas a los demás. Cuando veo todos los problemas que tiene la gente, pienso que Jehová no solo hizo esas promesas para mí, sino también para ellos. Las profecías bíblicas nos animan a seguir predicando porque nos recuerdan que Jehová está ahí para ayudar en esta obra. Una hermana de Hungría llamada Leila dice: Isaías 11, 6 al 9 me enseña que Jehová puede ayudar a cualquier persona a cambiar. Y eso me anima a predicarles, incluso a quienes parece que no van a escuchar. Y un hermano de Zambia llamado Christopher explica: como se predijo en Marcos 13:10, las buenas noticias se están predicando por todo el mundo. Y para mí es un honor participar en el cumplimiento de esta profecía. ¿Y a usted? ¿Qué profecías bíblicas lo motivan a seguir predicando? La pregunta del párrafo 10 dice: ¿de qué otras formas pueden motivarnos las profecías bíblicas a predicar con entusiasmo? Antonina, por favor, aquí delante. Pues el saber que Jehová está ahí para ayudarnos en la obra de la predicación, porque Él puede ayudar a cambiar a cualquier persona. Muy bien, muchas gracias. Hermano Mesa. También tenemos el comentario que hace una hermana de Hungría hablando sobre la profecía de Isaías 11 del 6 al 9, cuando dice que personas que serían como leones serían luego tan mansas como toros. Pues dice que le motiva a predicar a todo el mundo porque todas las personas pueden cambiar. Eso es. Hermana Vanessa. Y también, como menciona la hermana Carrie, ¿no? El hecho de saber todos los problemas que las personas tienen y tener conocimiento del futuro tan maravilloso que Jehová nos promete, pues esto nos tiene que motivar, sin ninguna duda, a predicar. Así es. ¿Gerardo? No, perdóname. Héctor. Sí, y es que al final reside mucho en la importancia que le demos a la predicación, ¿no? Al punto de vista que le tengamos. Si nosotros vemos la predicación como que vamos a poder salvar vidas, ¿no? Y que vamos a poder cambiar la vida a las personas, estas profecías nos va a motivar mucho a darles entusiasmo a la predicación de que estamos en los últimos días y que podemos salvarles. Muy bien. ¿Qué profecías bíblicas, qué promesas de la Biblia te motivan a ti a hablar con otras personas del mensaje? Hermano Agustín. Una de ellas que a mí me motiva por lo menos es la de la resurrección. Hablar de ese tema con las personas sin duda que es una maravilla. Muy bien, muchas gracias. Hermana Rosy, por favor.
Me gusta mucho el de Salmos, ¿no? 37, donde dice que las personas mansas son las que van a vivir para siempre, ¿no? Porque verdaderamente hay personas que todavía tienen buen corazón y por eso predicamos. Muy bien. Hermana Dazo. Yo comparto la de Leila de Isaías 11, 6 y 9, aunque en el territorio quizás no lo pueda vivir personalmente, pero experiencias como en la sección de la Biblia les cambió la vida, pues me anima a seguir predicando y saber que pues es posible. Es posible, muy bien. Hermana Sara, por videoconferencia. Sí, a mí me gusta mucho compartir la esperanza que tenemos del fin de la enfermedad. Y eso es algo que puedo hacer habitualmente con médicos, con la farmacia, por ejemplo, cuando voy a recoger todas las medicaciones y me dicen, ¿y cómo estás así animada? Digo, hombre, porque tengo esta esperanza para el futuro, que no siempre va a ser así. Muy bien, aprovechando bien las oportunidades. Aquí delante, por favor. Sí. Sí, la profecía de Daniel 2:44, donde menciona que los seres humanos ya no van a gobernar la tierra. Es decir, se va a romper todas las barreras que dividen a la humanidad, como el racismo, la discriminación, y saber esta profecía de que va a haber un solo gobierno que va a gobernar toda la tierra y va a ser solamente un solo país, eso, bueno, a uno lo anima a seguir predicando, a seguir sirviendo a Jehová. Muchas gracias por compartirlo, muy bien. Hermana Karina. Sí, a mí también me anima mucho el texto de Miqueas 4:4, que cada uno se sentará debajo de su vid, debajo de su higuera, y nada los asustará, o nadie los asustará, porque hoy en día pues ya solo ir de noche o peores cosas, ¿no? Que hay cada vez más criminalidad y así, y solo pensar que nadie en el mundo está sufriendo, pues eso es motiva para compartir este mensaje. Muy bien. Podríamos seguir y seguir, pero no tenemos tiempo, pero verdad que las promesas de la Biblia nos motivan. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente cosa que nos ayuda a tener entusiasmo. Jesús confió en que Jehová lo ayudaría. Párrafo 11. Jesús confió en que Jehová lo ayudaría a seguir predicando con entusiasmo. Aunque Jesús predicaba con respeto, sabía que las buenas noticias del reino provocarían intensas controversias y fuerte oposición. Además, los líderes religiosos lo odiaban tanto por lo que predicaba que intentaron matarlo muchas veces. Aún así, Jesús no dejó de predicar porque sabía que Jehová estaba a su lado. Él dijo, no estoy solo, sino que el Padre que me envió está conmigo. Y también no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Muy bien, vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 12, los versículos 49 y 53. ¿Quién los quiere leer? Lucas 12, 49 y 53. Hermano David Vargas. Vine a prender un fuego en la tierra. ¿Y qué más puedo desear si ya se ha encendido? Estarán divididos padre contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra nuera y nuera contra suegra. Muchas gracias. La pregunta dice, ¿por qué necesitaba Jesús confiar en Jehová para seguir predicando con entusiasmo? Mireya Rodríguez, por favor. Porque sabía que la predicación del mensaje del reino iba a causar una fuerte oposición y su vida estaría en peligro. Juan 10, 31 y 39 dice que una vez más judíos lo apedrearon y que otra vez trataron de atraparlo, pero él pudo librarse. Los líderes religiosos lo odiaban por el mensaje que predicaba y por eso Jesús necesitaba seguir confiando en Jehová. Muy bien. ¿Cómo expresó Jesús que tenía esa confianza, que no tenía ninguna duda? Hermana Tamar. Pues cuando dijo en Juan 8:16 que no estaba solo y que el Padre que lo había enviado estaba con él. Eso es, muy bien.
Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 12. Jesús les recordó a sus discípulos que podían confiar en que Jehová los ayudaría. Como sabía que los perseguirían, les aseguró repetidas veces que Jehová estaría ahí para ayudarlos. Además, les pidió que fueran cautelosos. También les dijo que si las personas no querían escuchar el mensaje, no debían obligarlas. Y les aconsejó que huyeran cuando fueran perseguidos. Aunque Jesús confiaba en Jehová y predicaba con entusiasmo, no se exponía innecesariamente al peligro. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos para que continuaran predicando a pesar de la oposición? Hermana Viviana. Pues por un lado les advirtió para que no les pillara por sorpresa esta oposición. En Mateo leemos, como les dijo claramente, van a ser llevados ante gobernadores y reyes, pero también les aseguró que en ese momento el Espíritu de su Padre hablaría por ellos, que no iban a estar solos. Muy bien. Hermana Emilia, por favor. Y también les aconsejó que cuando fueran perseguidos, pues que tampoco que huyeran también, ¿no? No, a veces no hay necesidad de, si vemos peligro, meternos más en el hoyo, ¿no? Pues también ser cautelosos en cuanto a eso. Eso es, muy bien. Hermano Álvaro. Y eso no significaba que no confiara en Jehová. De hecho, él predicaba con entusiasmo, pero no se exponía innecesariamente al peligro, ¿no? Lo vemos también en Juan 11:54, cuando el Sanedrín quería matarlo, pero él huyó. Sabemos que Jesús era perfecto, podría haber confiado en sí mismo y a lo mejor haber salido indemne, pero no lo hizo. Y además seguramente pensaría en el bienestar de sus amigos y compañeros. Y esto seguro que también caló muy hondo en sus discípulos. Muchas gracias, muy bien. Hermano John. También en Lucas 10:3 les advirtió que estarían como corderos en medio de lobos, en el sentido de que tendrían que andar con mucho cuidado, porque las personas se comportarían como auténticos depredadores, no tendrían compasión, serían crueles con ellos. Así les preparó para que fuesen cautelosos con este tipo de personas, estuviesen precavidos y tampoco se expusiesen a ese peligro de manera innecesaria. Eso es. Muy bien. Pasamos al siguiente párrafo, el 13. Hoy día también hay oposición, así que necesitamos que Jehová nos ayude a seguir predicando con entusiasmo. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová nos ayudará a cada uno de nosotros? Por la oración que hizo Jesús y que encontramos en el capítulo 17 de Juan. Él le pidió a su Padre que cuidara a los apóstoles, y Jehová lo escuchó. El libro de Hechos cuenta cómo Dios ayudó a los apóstoles a predicar con entusiasmo a pesar de la persecución. En su oración, Jesús también le pidió a Jehová que cuidara a los que pusieran fe en él, en el mensaje que predicaban los apóstoles. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Así que podemos estar seguros de que Jehová continuará respondiendo a las oraciones de Jesús y ayudándonos tal como lo hizo con los apóstoles. ¿Por qué puede usted estar seguro de que Jehová lo ayudará? Hermano Navío. Sí, por la oración que Jesús hizo, y encontramos, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, por ejemplo, en el 9 dice: pido por ellos, no pido por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Así que, como sabemos, Jehová pues escuchó a esta oración, y vemos como también en el libro de Hechos pues cuenta cómo ayudó Dios a los apóstoles a predicar precisamente con entusiasmo, pues a pesar de la persecución, y también que cuidara a los que pusieran fe en el mensaje, y esto pues nos incluye a nosotros y vemos cómo se está cumpliendo. Muy bien. Hermano Viana, por favor. Y el libro de Hechos es una muestra clara de la oposición que sufrieron. Nada más matar a Jesús, empiezan a atacarles, ellos tienen que formar la congregación cristiana, pero vemos la ayuda, ¿no? El Espíritu Santo, se organizan, ven la mano de Jehová, cómo les cuida y les protege. Por tanto, pudieron ver de primera mano cómo, a pesar de la persecución, podrían seguir prosperando, mejorando y dando su mensaje a otras personas, porque contaban con la ayuda de Dios. Muy bien. Porque el hecho de que Jesús le pidiera a Jehová que nos cuidara, nos tranquiliza.
Antonina, por favor, aquí delante. Sí, porque la organización hace muy poquito que nos ha comunicado que en Eritrea y Rusia han sido liberados hace muy poquito tiempo personas que permanecían en cautividad. Eso nos ha demostrado que con sus oraciones a Jehová han podido sobrellevar esa situación y además algunos de ellos han conseguido hacer seguidores en su oración. Por eso Jesús pidió a Jehová que cuidara a aquellos que pusieran su fe en el mensaje que predicaban. Gracias por ese ejemplo del poder de la oración, muy bien. Hermano Moreno. También podemos a veces dudar de nosotros mismos, no nos encontramos bien, a veces cometemos errores y nos sentimos, puede que no nos sintamos seguros de si Jehová nos está escuchando, esto es humano y a veces pasa, pero como estamos seguros que a Jesucristo sí le escucha, saber que ha pedido por nosotros nos tranquiliza. Eso es, qué bonito, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente párrafo, el 14. Puede ser que a medida que se acerque el fin sea más difícil predicar con entusiasmo, pero Jesús nos aseguró que tendremos la ayuda necesaria. Al igual que Jesús y sus discípulos, dejamos que las personas decidan si quieren escuchar o no y evitamos discutir con ellas. Aún en países donde nuestros hermanos no pueden predicar libremente, ellos han podido seguir declarando las buenas noticias porque confían en Jehová y no en sus propias fuerzas. Tal como en el primer siglo, Jehová les dio poder a sus siervos para que predicaran plenamente el mensaje, hoy también nos lo da a nosotros para que podamos predicar hasta que Él diga que la obra está terminada. No tengamos ninguna duda, si confiamos en Jehová, podremos seguir predicando con entusiasmo. ¿Por qué estamos seguros de que podremos seguir predicando con entusiasmo? Hermana Hernández, por favor. Estamos seguros porque confiamos en Jehová plenamente, ya que Jesús nos aseguró que tendremos esa ayuda necesaria. Muy bien, así es. Hermana de Mesa, por favor. Y nos anima mucho también saber que Jehová está muy interesado en esta labor que estamos haciendo, que Él nos va a dar las fuerzas, también la capacidad para hablar cuando nos falten las palabras y que a sus ojos pues estamos agradándolo. Así que si en alguna ocasión delante de una puerta no nos vemos con mucha fuerza, sí podemos pedirle a Jehová en ese momento que nos ayude y vamos a ver resultados. Muy bien. Hermana Ibate. También nos ayuda mucho ver que en otros países ya ha pasado esto y que hay hermanos que, aunque no podían predicar libremente, sí que han podido seguir declarando las buenas noticias de Jehová porque confiaban en Él. Así es. ¿Qué nos enseña la imagen que tenemos aquí? Hermana Patricia de Mesa. Pues vemos como los hermanos que también están sirviendo en países que a lo mejor su obra está proscrita, se buscan la manera de dar ese testimonio y mantienen ese entusiasmo, aunque tenga que ser más discretamente o de una forma más escondida, por decirlo así, pero no dejan de hacerlo porque saben que es muy importante. Muy bien. Hermano Levia. Sí, aunque aquí la imagen es de países donde no se puede predicar libremente, pero también nos enseña una lección. Nosotros también podemos aprovechar cualquier circunstancia. No tenemos que decir, ahora voy a dedicar este tiempo a predicar. Tenemos que estar en modo operativo, por así decirlo, durante toda nuestra vida. Muy bien, es verdad. Hermano Mesa. Es muy bonito lo que dice al final de esta última frase. Dice que hoy nosotros podemos seguir predicando con entusiasmo porque estamos terminando la obra que Él ha decidido. Es decir, estamos dentro del propósito de Jehová y eso tenemos seguridad de que Él nos va a ayudar en ese trabajo tan importante. Muchas gracias. Pasamos al siguiente subtítulo. Fue positivo. Leemos el párrafo 15.
Jesús tenía la confianza de que habría personas que escucharían las buenas noticias, y esa actitud positiva lo ayudó a seguir predicando con entusiasmo. A finales del año 30, Jesús vio que había muchas personas dispuestas a escuchar el mensaje y las comparó a un campo que estaba blanco, listo para la cosecha. Más o menos un año después, les dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha. Y más tarde volvió a decir: la cosecha es mucha. Ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores. Jesús siempre tuvo presente que había muchas personas que podrían aceptar el mensaje, y cuando alguna lo hacía, se sentía muy feliz. ¿Cómo sabemos que Jesús tenía una actitud positiva hacia la predicación? Hermano Álvaro Monjas. Jesús siempre tuvo la seguridad de que habría personas que estarían dispuestas a escuchar las buenas noticias. Y es que en Juan 4:35 comparó a una gran muchedumbre de personas deseosas de escuchar el mensaje con un blanco campo listo para la cosecha, mientras que más adelante, en Mateo 9:37, les dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, ruéguenle al dueño de la cosecha que mande trabajadores. Muy bien, muchas gracias. Hermano Jairo Baides. Y como vemos, Jesús se esforzó por ser positivo, porque antes vimos que muchos no le escucharon. La mayoría no le escuchó, pero él no se fijaba en el que no, se fijaba en el que sí. Por eso él veía el campo blanco. Muy bien. Hermano Rubén Reyes. Y en Lucas capítulo 10, versículo 21, ahí se ve cómo se sentía Jesús cuando esos que sí que respondían bien al mensaje se ponían de parte de Jehová. Él se sentía muy feliz, así que eso le ayudó a mantener ese entusiasmo. Muy bien. Hermano Andrés. Siguiendo con esa idea, no dependía de esa adecuación seglar, ¿no? Sino esas cosas las has escondido a los sabios, pero las personas humildes, las que tienen un buen corazón, sin duda que responden. Y dice que Jesús, pues eso se le conmovió, ¿no? Y a nosotros debería ser igual. Muchas gracias. Párrafo 16. Jesús les enseñó a sus discípulos a ser positivos y optimistas, lo que nos ayudaría a mantener el entusiasmo. Veamos dos comparaciones que puso. Por un lado, dijo que el mensaje del reino sería como un grano de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol. Con esto quiso decir que muchas personas aceptarían las buenas noticias y que nada lo impediría. Por otro lado, dijo que el mensaje del reino sería como la levadura. Así dio a entender que las buenas noticias se predicarían por muchas partes de la tierra y haría que las personas realizaran cambios, aunque al principio no fueran muy evidentes. Con estas comparaciones ayudó a sus discípulos a ver que la predicación tendría buenísimos resultados. Vamos a leer estas comparaciones de Jesús directamente en la Biblia también. Leemos Lucas capítulo 13, versículos 18 a 21. Hermana Mari Carmen Reyes. Y siguió diciéndoles: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararán? Es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un huerto. El grano creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. De nuevo les dijo: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 grandes medidas de harina. Al final, toda la masa fermentó. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué comparaciones usó Jesús para transmitir una actitud positiva hacia la predicación? Hermano Pablo. La primera comparación es que el mensaje del reino sería como un grano de mostaza, que en sí es muy pequeño, pero que crece hasta convertirse en un árbol muy grande. Y eso lo quiso comparar, pues que las personas podían aceptar este mensaje, muchas personas aceptarían este mensaje y no habría nada que lo iba a impedir. Muy bien, muchas gracias. Hermano David Vargas. Sí, otra de ellas la encontramos al final de Lucas 13, donde dice que la levadura es como
hace que la masa se extienda, ¿no? Y eso lo asimiló a la predicación. La buena noticia sería como esa levadura y luego la gente que recibía el mensaje pues se expandía como la harina. Muy bien. Hermana Patricia, por favor. Y sobre ese ejemplo también que puso Jesús, pues la levadura a veces pues uno la echa en una receta, pero el efecto no es inmediato, no se ve. Sin embargo, cuando pasa el tiempo ya sí ve que la masa ha crecido. Pues con la predicación pasa igual, nosotros vamos sembrando, vamos poniendo levadura y con el tiempo quizá podamos ver resultados. Eso es. ¿Cómo se relaciona eso con la imagen que tenemos aquí? Hermana Jael. Sí, pues estas hermanas vemos que tienen la misma actitud de Jesús, ¿no? Son positivas, están ahí, lo ves en sus sonrisas, quizás en su turno no escuche nadie, pero sí que tienen la confianza en que la gente vaya a escuchar. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Sí, lo que yo quería decir también es que no solamente la actitud que vemos en las hermanas, sino la actitud que vemos en la multitud de hermanos jóvenes, también mayores obviamente, pero los jóvenes que tienen esa actitud de predicación. Eso lo que hace es mostrar que tienen mucho entusiasmo con relación a lo que es la predicación. Y eso nos pone a los que ya somos un poco más mayores un excelente ejemplo. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Efraín. Y la verdad que este ejemplo que puso Jesús nos anima mucho, ¿no? Porque es verdad que ahora en los últimos días es más difícil encontrar a personas que quizás tengan una reacción inmediata ante las buenas noticias, ¿no? Que de repente cambien toda su vida, aunque siga ocurriendo, pero sí que tenemos muchas experiencias de personas que, como hemos visto, ven los carritos un día tras otro y un día se paran, o experiencias de personas que les predican una y otra vez y un día empiezan a escuchar. Así que esa levadura a veces es lenta, pero a veces tenemos que pensar que nuestra predicación es así, simplemente que no va a ser inmediata, pero luego los efectos con el tiempo se siguen viendo e incluso disfrutamos muchas veces de estudiantes aquí en nuestra propia congregación, aunque no sean nuestros, pero vemos cómo la predicación sigue funcionando. Muy bien. Hermano John. Y en esta imagen, a diferencia de otras que hemos visto, a veces se ve a alguien que está mirando, observando, ¿no? Pero en esta ocasión yo no me he dado cuenta, pero yo creo que todo el mundo va a lo suyo. Y nadie se está fijando en el cartel, pero la actitud de las hermanas sigue siendo positiva, a pesar de que en este momento pues nadie está mirando, ¿no? Y así demostramos que somos positivos, ¿no? Teniendo un buen porte en el carrito y que se note en nuestro semblante que lo que llevamos es bueno, que se transmita ese entusiasmo. Muy buen detalle, muchas gracias. Vamos a leer el siguiente párrafo, el 17. Algo que nos motiva a seguir predicando con entusiasmo es ver todo lo que se está logrando en el mundo hoy en día gracias a esa labor. Todos los años, millones de personas interesadas asisten a la conmemoración y estudian la Biblia con nosotros. Y son cientos de miles quienes empiezan a predicar con nosotros y quienes se bautizan. ¿Cuántas personas quedan por aceptar nuestro mensaje? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jehová está reuniendo una gran muchedumbre que sobrevivirá a la cercana gran tribulación. Jehová, el dueño de la cosecha, sigue viendo mucho potencial de crecimiento, así que tenemos buenas razones para seguir predicando. ¿Qué motivos tenemos para mantener una actitud positiva hacia el ministerio? Hermana Joana. Pues el ver todo lo que se está logrando a nivel mundial, ¿no? Gracias a la predicación. Millones de personas interesadas pues asisten a la conmemoración y, por ejemplo, en España pues asistieron más de 208.000 personas a la conmemoración del año pasado. Así que esto quiere decir que hay personas interesadas y que esto nos motiva a que prediquemos pues con más entusiasmo. Así es, muy bien. Hermano Héctor. Sí, es interesante que en el momento en el que se habla de fijarnos en los resultados, no habla de nuestros resultados, ¿no? De fijarnos en cuántos hermanos tenemos nosotros en el estudio o cuánto llevamos a la conmemoración, sino en algo global,
Entonces, si nos vemos la predicación como algo global, va a ser mucho más fácil ver ese potencial y tener el entusiasmo. Muy bien. Hermana Karina. Me encanta la frase del párrafo que dice que Jehová, el dueño de la cosecha, sigue viendo mucho potencial de crecimiento. Así que si Jehová lo ve, que ve los corazones, pues nosotros tenemos que simplemente seguir colaborando con él. Así es. Leemos el último párrafo, el 18. Los verdaderos discípulos de Jesús siempre se han distinguido por predicar con entusiasmo. Cuando las personas vieron el valor y el entusiasmo de los apóstoles, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Nosotros también queremos que las personas, al vernos, noten que predicamos con el mismo entusiasmo que Jesús. Muy bien, gracias Efraín por leer con entusiasmo. La pregunta del párrafo 18 dice ¿qué queremos que noten las personas? Valeria, por favor. Queremos que las personas noten cuando estamos predicando que lo hacemos con el mismo entusiasmo que Jesús. Muy bien, queremos que se note. Eso es. Hermano Moreno. Y Hechos 4:13 lo ilustra muy bien, porque los que estaban mirando a los apóstoles no estaban mirando a ese grupo de hombres, sino cuando se dieron cuenta cómo hablaban, cayeron en la cuenta de que estaban con Jesús. Entonces, cuando nos oigan hablar a nosotros, cuando vean nuestro entusiasmo y hasta la manera de expresarnos, que digan los testigos de Jehová o Jesucristo o Jehová, tiene algo especial. Así es. Muy bien. Pues vamos a repasar lo que hemos aprendido con las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta dice, ¿cómo veía Jesús la predicación y cómo podemos imitarlo? Hermano Agustín. En uno de los párrafos se dijo que para Jesús esta obra era su prioridad en la vida. Muy bien. ¿Cómo podemos imitar eso? Hermano Rubén Reyes. Pues si pensamos que Jehová quiere que esa obra se haga ahora, qué mejor poder colaborar con Jesucristo en realizar esta labor. Eso es. Hermano Pablo. Y también, sea cual sea la asignación que tengamos, los privilegios que tengamos, sigamos viendo la predicación como lo que es, el nexo de unión en nuestro ministerio, y así ver a las personas como la fe de Jehová, como personas que pueden salvarse. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cómo demostró Jesús que confiaba en Jehová y cómo podemos imitarlo? Miguel Marchena, por videoconferencia. Jesús demostró confianza en Jehová mediante la oración y la obediencia. Y podemos imitarlo siendo fieles en la predicación y en nuestras responsabilidades cristianas, aunque enfrentemos oposición o dificultades. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Hermana Maris Rosa, por favor. También él sentía feliz cuando alguno adaptaba la verdad. Igual nosotros también cuando vemos que una persona llega a cambiar su vida y hace lo que Jehová está queriendo que haga, ¿no? Pues se va a sentir feliz también. Muy bien. La tercera pregunta, ¿qué actitud tuvo Jesús hacia la predicación y cómo podemos imitarlo? Hermana Maripaz, por favor. Pues él fue positivo, tenía presente que había muchas personas que podían responder al mensaje y esa actitud fue lo que le ayudó a seguir predicando y perseverando, y nosotros pues igual. Muy bien. Hermano Páramo, Ángel. Y aunque hemos visto que la actitud es algo intangible, que depende de nosotros, cómo veamos nosotros las cosas, sí que se sustenta en cosas tangibles. Y hemos visto que hay muchos resultados, pero sobre todo, como bien se ha destacado en el párrafo 17, la cosa más tangible que tenemos es que Jehová todavía ve mucho potencial en el ministerio, así que eso nos tiene que hacer ver el ministerio con una actitud positiva. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios.
En este mundo hay personas que sienten mucho entusiasmo por lo que hacen, ¿verdad? Por ejemplo, hay investigadores que están desarrollando medicamentos para ayudar a las personas y tienen entusiasmo por su trabajo, ¿verdad? Hay personas que desarrollan tecnología que nos hacen la vida más fácil y ellos tienen entusiasmo por su trabajo. Hay personas que de forma desinteresada se dedican a ayudar a los necesitados y también sienten entusiasmo porque lo que hacen tiene importancia, ¿no? La obra que nosotros estamos haciendo, no hay otra más importante. Es la más importante de todas. La tenemos que hacer con entusiasmo. Hemos visto hoy que es lo que Jehová quiere que hagamos. Vimos que se están cumpliendo las profecías. Podemos confiar en que Jehová nos va a ayudar cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles en la predicación. Y tenemos razones para ser positivos. Que se nos note ese entusiasmo cuando vayamos a predicar.